Nuevo día de Motos Ascari. Hoy vamos a intentar terminar el tren delantero que nos falta. Vamos a mover el tope de dirección donde lo marcamos ayer. Vamos a montar las llantas ya con sus discos de freno y pinzas, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a montar también, preparar la rueda trasera para que se monten las cubiertas. Bueno, ya tenemos aquí en el sitio especial para acondicionar llantas y tal. Como os acordáis, tuvimos que hacer una modificación en el casquillo que venía de fábrica. Tuvimos que ir al tornero y rebajarlo. Vamos a por el casquillo. Claro, y diréis, ¿pero qué haces en la nevera? ¿Que para la cerveza? No, hemos metido el casquillo en el congelador para que nos entre más fácilmente, porque va con un ajuste prácticamente a cero y vamos a ver si somos capaces de meterlo. Vamos allá. Vale, ya lo hemos posicionado, pero es que está tan ajustado que ni siquiera con el frío, bueno, algo va a ayudar, pero va tan a cero que es que no hay cojones de meterlo. Vamos a ir a por la máquina de convencer a la gente. Bien, ahí está la máquina de convencer gente. No he puesto el proceso porque tenía miedo a que se me torciera, pero bueno, ahí está, ya está. En teoría ya lo tenemos a la medida que nos pedía. ¿Os acordáis de los croquis y dibujitos y bla bla bla? Bueno, pues ahí está. Vale, pues venga, continuamos. Vamos a empezar a colocar los discos. En principio las llantas guardan mano. Esta en concreto no, aunque la fábrica me ha indicado cuál es la derecha, right, y aquí está left, ¿vale? Pero más bien por el tamaño de los casquillos. Porque por lo demás, si os dais cuenta, es completamente, vamos, no tiene sentido. O sea, esta llanta no tiene sentido. Es decir, es un sinsentido esto. ¿Por qué? Porque puede ir a la derecha o a la izquierda. Si veis, es totalmente simétrico, no hay problema. Sin embargo, en otras llantas sí tienen un sentido de giro y lo ves precisamente en cómo está montado el radio. Si el radio está metido hacia adelante o tiene una inclinación. Esa inclinación te está marcando el sentido de la llanta. Bueno, en este caso, la fábrica ha dicho que esto es la derecha, pues nosotros hacemos caso. Vamos a poner el disco de Discachati, que lo mismo, guarda en mano. ¿Y esto cómo se ve? Bueno, en este caso, veis el dibujo del aligeramiento, que es más ancho en la parte, digamos, que avanza y más fino atrás, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que te está indicando el sentido de giro del disco. Vamos a colocarlo, ya lo probamos en su momento y va perfectamente, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ya tenemos preparados los tornillos, el fijatornillo también, ¿no? Que cohesiona pueblos. Esto es por la paz en el mundo. Esta es la máquina de que se haga amiga el tornillo con esto, ¿vale? Pues vamos a apretar. Bien, ya los hemos presentado, están apretados con la mano. Y ahora vamos a apretar con la llave Allen, haciendo un apriete, ya lo sabéis que va en estrella. Bien, vamos haciendo un lado, el contrario, hacemos estrella, tac. Vamos a su primo de enfrente, pam, hacemos estrella otra vez, ahí estás, tac, enfrente, tac. Vale, ahora le voy a hacer una apretadilla, ¿de acuerdo? Y luego seguimos, vamos a apretar ya más fuerte otra vez en estrella y cuando ya esté todo lo haremos circular, ¿de acuerdo? Ahora seguimos. Vale, pues ya está, apretado, sí, continuamos métrica, bla bla bla. Bien, vamos con el otro lado. Pues vamos con el sinistro, que es el left, que con el left, porque este era right, ¿ok? Bien, comprobamos que no habíamos hecho el canelo, ahí está, right, bien. Y bueno, ya os he contado que yo siempre trabajo con Discachati a nivel de frenos, tanto de bombas, discos, pinzas, todo. Es fabuloso, como veis, lo que os comenté es de un grosor de 5 milímetros, pero gracias a estos aligeramientos pesa como uno de 4, con la ventaja de que no va a lavear porque tenemos un espesor de 5, ¿de acuerdo? Es una preciosidad. Venga, pues vamos a colocar el derecho. Ya lo hemos colocado, ahora vamos a presentar los tornillos, los vamos a puntear para poner el fijatornillo, los apretamos con la mano y luego seguimos con las llaves. Vale, pues ya tenemos los discos montados en la llanta, derecha, izquierda. Se lo dejo preparado Juanpe para que monte las cubiertas, que ahora hablaremos de las cubiertas. Venga, vamos con la rueda trasera. En la parte trasera hemos metido un disco de fabricación nacional, NG. Estos se hacen en Cataluña, española. ¿Y por qué? Pues porque compré uno en Chus Norris que decían que era Aprilia RS 660, porque la llanta trasera es de Aprilia RS 660, y me mandaron, vamos, ni por asomo, o sea, que me lo he tenido que comer. Así que se lo hemos pedido a NG, que no fallan, muy buena marca, y aquí lo tenemos. Bien, pues ya lo tenemos montado y apretado. Este, si veis ahí la flechita, no guarda lado, puede montarse tanto a la derecha como a la izquierda, no tiene sentido de giro.
¿de acuerdo? Vale, vamos a poner la corona, quitamos las tuercas autoblocantes que lleva, la preparada viene ya de Dimac así, y entonces esta corona hay que pedirla, la hemos pedido a la fábrica porque es especial para, digamos, este portacoronas, es específico para Dimac, ¿vale? Entonces la hemos pedido a la fábrica a través de Royal Enfield, que es quien nos ha conseguido las llantas y la suspensión. Entonces, bueno, pues ha sido también una odisea, llevamos esperando casi un mes la corona, y parece ser que han enviado unas que se han perdido y luego ya para rematar mandaron otras rapidito tal, y acaban de llegar ahora mismo porque estuvieron bloqueadas en la maldita aduana, porque como ya sabéis que los británicos ya no están en la Unión, pues tienen el Brexit, y bueno, pues entonces tiene que pasar por aduana, nos han metido otro castañazo, pensar que esto es material comercial de pruebas y estos tíos pues se llevan cacho de todo, así funciona todo, ya, pero vamos, por nada. Prácticamente los derechos, os puedo decir que prácticamente es lo que cuesta una corona, o sea, es que me parece absurdo. Bueno, vamos a pasar de movidas y vamos a lo nuestro. Bueno, ahí está, nos han mandado los desarrollos, este es 43 y 41, porque íbamos a probar, pero bueno, ya eso ya será para más adelante. Vamos a intentar, además, no os voy a adelantar cosas, pero esta corona con 2 dientes más me viene bien. Por otra parte, también puedo jugar, hemos encontrado, gracias a Ian de Royal Enfield, hemos encontrado alguna posibilidad de hacer algún desarrollo en el piñón de ataque, y por otra parte ya sabéis que tenemos ahora, una vez colocado esto en el basculante, el alineamiento de la cadena, que ya os comenté que tendríamos que tirar el piñón de ataque hacia la izquierda, con lo cual necesitamos piñones con cuello, nos ha sido muy difícil, pero gracias a Ian me ha encontrado una equivalencia parecida de una KTM. Bueno, le hemos montado un desarrollo de 43, que es como el original, y tenemos uno para alargarlo que es de 41, aquí está. Vale, de momento, como no sé tampoco cómo va a ir la moto y tal, voy a ser un poco conservador, me voy a quedar con el desarrollo de serie que es 43, pero ya teniendo un 41 siempre podemos jugar. Podemos jugar también con el piñón porque gracias a, como os he comentado antes, a que Ian ha encontrado una equivalencia en KTM, tenemos desarrollos. Esta de serie viene con 14, tienen 13 y 15, ¿vale? Entonces podemos jugar por ahí. Así que de momento voy a ser conservador, voy a mantener el desarrollo de serie y siempre luego pues podemos cambiar, coño, son las carreras. Venga, ahora lo que queda ya es montar neumáticos. Ya hemos terminado de montar la llanta trasera, ¿vale? Con el portacoronas, el disco, y tenía curiosidad por montar la rueda de Dimac en el basculante de la Aprilia RS660 para confirmar que evidentemente la llanta tiene las medidas que hemos pedido, que es específica para el modelo Aprilia RS660 y entra perfectamente. Ahí está, todo, bueno, ahí está, perfecto, ahí está su alineamiento, muy bien. Vamos a dejar a la llanta con la otra preparada para que Juanpe cuando pueda pues monte las cubiertas. Bueno, en neumáticos trabajo con Continental porque es sponsor técnico mío, en todas monto Continental, va muy bien, estoy muy contento, tiene una tecnología, vamos, está a la vanguardia, lo que pasa es que no tiene, digamos, tanta tontería como las otras marcas más famosas que os vendrán a la cabeza. Hemos optado por meter 160, es por una de las razones también que la llanta en teoría debe ser una 4,5 en vez de una 5, porque no queríamos meter 180, 180 ya era demasiado para la moto, 160 está en el límite, está bien, da un buen balón, lo puede llevar la moto perfectamente, bueno, digamos, bueno, estos son unos neumáticos en concreto de supermotar, o sea, de pista prácticamente, ¿vale? Son los Conti Race Attack 2, porque no es fácil encontrar ya ahora actualmente medidas en 160, ¿eh? Antiguamente sí, porque muchas motos incluso de 7,5, me estoy acordando ahora mismo la Ducati 7,5 llevaba 160. Aquí está el trasero y el delantero, que es un 120-60-17, o sea que es unas buenas medidas, no es 120-70 como ya normalmente las motos gordas, hemos logrado perfil más bajo, 120-60-17, lo mismo, Conti Attack 2, ¿dónde viene? ¿Dónde está? Conti Sport Attack 2, ahí está. Pues nada, ya os digo, muy contento con trabajar con Continental. Tengo que decir que es una cuestión de Conti Moto, o sea, Continental Moto España, que aunque es la fábrica, pero bueno, realmente con quien trato es con Sergio y con Lucas, que son encantadores, me han ayudado mucho, llevan siendo sponsor técnico varios años y muy bien, tengo muy buena relación con ellos, nos ayudamos todo lo que podemos, muy contento con ellos. Bien, vamos, ya están montadas las cubiertas y vamos a equilibrarla y mirar lo que pasa. Dale un pelo, Juanpe. 0 es
perfecta. Muy bien para los señores de Dimag, ¿eh? O sea, qué construcción. ¿Habéis visto? Totalmente equilibrada, tal cual. No hace falta ponerle ni un solo contrapeso. O sea que estupendo. Muy bien, pues nada. Damos por terminado los neumáticos. Pues estamos aquí, hemos corrido mucho, hemos metido ya la rueda, mirad qué bonita ha quedado. No había ningún problema, el eje ha entrado perfecto. ¿Os acordáis que tuvimos que hacer una modificación en el casquillo? Todo controlado, perfecto. Ha quedado totalmente centrada, ahí está, centrada. Muy bien, sí señor. Vale, al mismo tiempo también hemos modificado el tope de dirección porque teníamos que salvar el depósito, así que lo hemos cambiado, ¿vale? Así que muy bien. Hemos quitado también la rejilla del radiador porque era muy campera y además ya tenía un toque, tenía una hostia de algún animal que ha frenado, pero bueno, así mucho mejor. Ahora vamos a colocar las pinzas que nos va a decir que exactamente está centrado. Ahora ha llegado el momento, la verdad. Bien, pues toca poner las pinzas. Mirar qué cosa más bonita de Discachati. Parece Navidad, qué cajita más bonita. La abrimos y ¿qué tenemos? Una pinza totalmente 4 pistones mecanizada Discachati. O sea, una auténtica belleza, con sus pastillas SBS sinterizadas para colocar en sus discos. Qué cosa más bonita, mirad, por favor. Qué mecanizado, qué cosa más bonita de pinza, qué mecanizados. Vale, pues vamos a ver si entran, hemos acertado y si están centrados. Bueno, nuevamente como en los programas de cocina, ya sabéis que nosotros le pegamos mucho a la cocina, pero bueno, este tubo hay que quitarlo. Ya lo hemos instalado y va perfecto. Va muy bien, o sea, hemos acertado totalmente con el centrado. Bueno, vamos a montar, esta es la de la izquierda, vamos a montar la de la derecha, vamos a montarle también el purgador y bueno, el tren delantero de momento ya está, no se puede hacer nada más. Ya me tendré que hacer latiguillos, circuito hidráulico de freno y listo, y ya cuando venga guardabarros y tal, pues se termina. Bueno, pues ya está. Una vez que nos hemos quitado toda la pintura, lo que era la pintura al horno, que al final con el decapante no ha sido posible, hemos ido a la Santa Sede a darle al chorro de arena, tampoco lo sacaba, tuve que con la devastadora y tal. Entonces ahora lo vamos a repasar con lijas más finas, ves, ahí tenemos diferentes granos y tal, y empezaremos pues por lo más vasto a lo más fino, y lo haremos con la radial. Bueno, pues caña, vamos a ver qué tal. Lo que es la parte de la lija ya hemos terminado. Aquí con nuestra radial hemos empezado con ¿cuánto? Con 240, que era fino, perdón, no, hemos empezado con 120, luego le hemos dado con 240 y finalmente le hemos dado 60 a la terminación, que parece, bueno, está un poco rayadete, claro, evidentemente, porque lo hemos rayado. Ahora cuando lo pulamos, pues ya quedará la parte final. Hemos hecho solamente los laterales, ¿de acuerdo? De la parte central hemos dejado un chorro de arena. Listo, pues venga, vamos a pulir. El último paso, ya tenemos la pulidora montada, ahí está esperando que le pegamos cate y empezamos con dándole el devastador, la pasta para devastar con el trapo más duro, más bestia, ¿vale? Vamos a ir quitando pues imperfecciones y luego ya al final le damos el brillo. Pues esto ha sido con la primera pasada del basto, del devastador, o sea que vamos bastante bien. A ver cómo acaba esta aventura. Vamos a darle la de pulir, la última terminación. Y este es el resultado final, ¿vale? Ya con el pulidito, vamos, es que nos vemos, mira, hola, estamos ahí. Ahí tenéis prácticamente todos los pasos, ahí está el chorro de arena y pulido. Lado de la izquierda, lado de la derecha y parte inferior. Se sale esto, se sale. Ay, se me olvidó, y parte superior. Pues nada, a montarlo. Qué calores me haces pasar. Suscribiros, dar a like y dejar un comentario, por Dios. Hace mucho calor.